El tema de hoy es, hermano, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Ese es el tema que estamos presentándole ya a ustedes, ¿verdad? Dios bendiga a cada uno de sus familias, a cada uno de sus familiares. Dios bendiga a toda la familia en la fe. Dios le bendiga a usted. Dios le guarde, le proteja de toda situación mala. La palabra de Dios dice de que andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Y su vara y su cayado nos infunden aliento, ¿verdad?, a nuestras vidas. Así queremos pues enviar ese consuelo y ese saludo de bendición para cada uno de nuestros hermanos y cada uno de nuestros amigos, ¿verdad? Dios les va a bendecir. Cualquier situación difícil, cualquier situación anormal, cualquier situación mala que se pueda estar presentando en su vida, Dios puede ayudarle a salir adelante. Usted debe aprender a confiar, aprender a creer. El día de hoy vamos a estar hablando de esto. Lucas capítulo 18, vamos a leer la Biblia. Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8. Ahí vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a buscar en Lucas capítulo 18 los versículos 7 y 8. Ahí vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Usted la puede buscar en su Biblia y con gusto vamos a poder compartirla con cada uno de ustedes. Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8. Dice el Señor en su palabra, lo vamos a leer, ¿verdad?, tal y como está escrito, para la honra, para la gloria de nuestro Dios. Dice así, hermanos: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la lectura de la palabra y la pregunta con la que cierra el mensaje que hemos leído. Y al mirar nosotros lo que ahí nos dice la palabra de Dios, nos damos cuenta, fíjese, hermanos, que la fe es un don que Dios le da, o sea, le concede a una persona cuando esta persona decide voluntariamente creer, obedecer y confiar en que Dios siempre va a estar con nosotros. Y que Él, o sea Dios, siempre quiere lo mejor para sus hijos. Dios es como un padre de familia. Es como usted. Usted quiere lo mejor para sus hijos. Ahorita, por la crisis que tenemos, lo básico es poderles dar alimento. Lo básico es tener comida para poderles dar en el momento que lo necesiten. Aunque me decían algunos familiares que están allá en Houston, en Estados Unidos, aquí nos toca a veces a un tiempo al día o a veces dos, lo mucho, pero no estamos comiendo lo normal o más de lo normal,
sino que estamos limitándonos porque la cantidad de recursos es mínima, es mínima. Y Dios, como nuestro Padre, Él se preocupa porque nosotros tengamos todo lo necesario y lo suficiente. Pero es necesario que el pueblo de Dios aprenda a confiar, que tenga fe en que Dios va a bendecirle, en que Dios le va a sacar adelante, en que Dios es el que tiene el control de todas estas cosas. Hay gente que está esperanzada a que salga una vacuna. Ahí, mire, la mejor vacuna es que usted le obedezca al Señor. ¿Sabe por qué? Porque ya sea que muramos o que vivamos, allí vamos a ser del Señor, o sea, del Señor somos. Estamos en una situación bien difícil. Yo me he puesto a pensar en eso. Cuando alguien se enferma de esa enfermedad que hay ahora, pues solamente se despide de su familia y se lo llevan para un lugar y no saben si esa persona va a volver, porque, bueno, así es la situación, ¿verdad? Y al final es bien difícil eso. Créanme que es una situación bien triste. Pero confiemos en que Dios va a sacarnos adelante, en que Él sabe qué es lo mejor para nosotros y Él nos dará lo mejor a cada uno de nosotros. Siempre, siempre Dios va a estar con nosotros. Mire, una cosa bien importante saberle decir: de hambre usted no se va a morir. Eso lo dice la palabra de Dios, si usted lo cree, ¿verdad? Si usted lo cree, usted puede recibir esa bendición. Usted puede tener esa bendición. Más adelante vamos a ver aquí algunas cosas que tienen que ver con eso, ¿verdad? Que el Señor nos dice. Y Él nos dice que tenemos que pedir la bendición, pedir el alimento, pedir lo que necesitamos, pedir las cosas, ¿verdad? Eso necesitamos. Él lo dice en su palabra, pero más adelante lo vamos a leer. Fíjese que Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Por lo que resulta elemental para nosotros resulta elemental aprender a aceptar su voluntad. Porque esto que está pasando es porque la voluntad de Dios así lo ha permitido y porque la negligencia humana pues está siempre galopando en el mundo. La desobediencia, la maldad. La Biblia dice que la maldad se va a multiplicar en los últimos tiempos. Y a eso no es de extrañarse, ¿verdad? Porque así es. La gente, pues, siempre quiere vivir en desobediencia. Mire, hay gente que, aunque esté viendo la peste que viene encima o que esté encima, aún así no le pide ni perdón a Dios por la clase de persona que es. Y sigue pensando o haciendo lo malo. Y no le importa nada. Sin embargo, Dios es un juez justo. Y Él dará a cada uno según sea su obra. Eso dice también la Escritura. Ahora, vamos a considerar también, cada uno de nosotros, ¿verdad? Debe considerar también algo importante. Y es que Dios es el juez justo de toda la tierra, que es grande en amor y en misericordia. Dios, nuestro Dios. Mucha gente, cuando pasa algo malo, algo difícil, ¿verdad? La gente dice: Dios mío, dice la gente, Dios mío. Dios es suyo. Pero si usted lo ha hecho parte de su ser, si usted lo ha recibido para que se quede con usted y que viva dentro de usted, que viva en usted. Pero esa es una decisión personal. Por eso dice la palabra: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Para justicia, oiga bien. Pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, con esto, ¿verdad?, que acabamos de decir y que acabamos de mirar, ¿verdad?, nosotros aquí vamos a decir que Dios, como juez justo de toda la tierra, Él oye el clamor de su pueblo. Dios oye el clamor de su pueblo. Porque Dios siempre está allí. Los que a veces nos alejamos somos nosotros. Dios siempre está al alcance de una oración. Dios siempre está para nosotros. Los que no estamos para Dios algunas veces somos nosotros. Que nos vamos, que nos retiramos, que ya no queremos estar o que ya no queremos seguir. ¿Verdad? Eso es lo que, bueno, lo triste, ¿verdad? Lo lamentable. Pero el Señor siempre oye el clamor de su pueblo. Y el mundo se consume. Se consume a sí mismo. Se consume en su propio mal. Sí. Hoy día muchas personas claman por su vida, claman por su salud física y por el amparo de Dios. Y no estamos diciendo que esto esté malo. No, no está malo. Está bien, ya que en medio de esta crisis sanitaria, solo Dios es nuestro amigo fiel y verdadero, y nuestro pronto auxilio en la necesidad, en la tribulación. Está bien, es lo mejor que puede hacer la persona, buscar de Dios, buscar a Dios, porque Dios utiliza a las personas para poder llegar con bendiciones para nosotros de donde ni siquiera las esperábamos. Gente que tal vez no conocíamos llega a nosotros y nos dice: mire, aquí está esta comidita, quiere esta comidita, aquí está, es para usted. Y usted dice: muchas gracias. Y es Dios quien se la ha mandado. Es Dios quien le ha enviado para satisfacer la necesidad, así como a Elías lo alimentaban los cuervos. Dios se encarga de todas esas cosas. Y Dios nos sacará adelante de este problema, de esta crisis. Y debemos tener confianza. Fíjese cómo se llama este tema. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Eso es lo que tratamos ahora de potenciar en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. El que se mantenga la fe. Porque en tiempos de crisis es fácil perder la fe. Porque la gente dice: ay, si Dios no hace nada, y yo siempre estoy con la necesidad, y yo siempre estoy con las deudas, y yo siempre estoy que no tengo comida, y yo siempre estoy, porque hay mucha gente que vive solo quejándose todo el tiempo, aunque esté recibiendo bendiciones. Ojalá usted no sea una de esas personas, ¿verdad?, que esté en esa condición. ¿Sabe? Una de las más alentadoras promesas en la palabra de Dios es que Dios siempre va a estar con nosotros, que siempre nos oye y que siempre nos dará su bendición. Ya habíamos hablado de esto. Hay mucha gente que a veces no recibe nada en absoluto porque no pide. No pide, ni a Dios ni a nadie, sino que el orgullo le gana. Y como vive en el orgullo, entonces vive mal, a expensas del mundo.
y bajo el poder del maligno. Eso dice Juan 5:19. Pero yo quiero que compartamos una lectura de la palabra. En Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Mateo, quiero que vaya a la Biblia. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Amén. Ahí quiero que vaya. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. La palabra de Dios dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Eso dice el Señor en su palabra. Pero muchas de las veces nuestro orgullo no nos permite humillarnos ni delante de Dios, ni delante de nada, ni nadie. Y por eso vivimos a veces en desgracia. Por eso vivimos en una condición mala. El texto que leíamos en Lucas decía: ¿se tardará el Señor en responderles? ¿Se tardará el Señor en darle respuesta a su Hijo que clama a Él día y noche? Dice el Señor Jesús: les digo que pronto les dará respuesta. Pero, dice el Señor Jesús, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Todavía tendrá algún poquito de fe? En esta parte que estamos leyendo, dice el Señor que los padres, cuando su hijo le pide pan, dice, va a buscar, se va a rebuscar por darle pan. No le va a dar una piedra, dice. No le va a dar una piedra. O si le pide un pescado, dice, se va a rebuscar por darle un pescadito, por darle, ¿verdad? No le va a dar una serpiente, dice, o otra cosa mala que no se coma, ¿verdad? Que no sea correcta. Eso dice el Señor. Y por eso es que nosotros debemos aprender a confiar en el Señor. A confiar, a aprender a obedecer, a aprender a entender la voluntad del Señor en nuestras vidas. Fíjese que en esto nos lleva a algo que nos habla el texto base que estábamos leyendo. Nos lleva a la justicia, Yo le voy a decir algo. Dios es justo. Dios es justo. Y Él nos da a nosotros conforme a las riquezas de su gracia. Pero nos dice la palabra de Dios que a veces no recibimos. Uno, porque no pedimos. Dice, no pedís. Y si pedís mal. Para gastar, dice, en cosas que no convienen, dice. Hay gente que, fíjese, le voy a comentar. El gobierno de la República de El Salvador, esto es en El Salvador, le dio a cada familia, a la mayoría de las familias, voy a decir así, a la mayoría de las familias de El Salvador, a un miembro de cada casa, le dio $300. 300. Y mucha gente, por lo menos un caso me consta de lo que yo voy a hablar, que no fue a dejar el dinero a una cantina, a comprar bebida embriagante. Y no era para comprar bebida embriagante.
No era para que se pasara disfrutando allí de esas cosas, era para alimentos. Lamentablemente, a algunas personas que les salió el beneficio, no lo compartieron con su familia, sino que lo derrocharon de esa manera. Y ahora esas familias están bien necesitadas porque no han podido trabajar, porque no han podido desarrollarse, porque no han podido obtener ingresos y están desesperados en una condición difícil. Pero es por la misma situación. Miren, hermanos, son cosas bien difíciles a veces de asimilar, ¿verdad? Estas cosas. Pero dice la Biblia, pedid y no recibís. Pero pedid, dice, y no recibís porque pedís mal, dice, para gastar en cosas, para gastar en vuestros deleites, dice la Biblia. Ahora no estamos en tiempos de estar, hermanos, saliendo a comprar ropa, comprar jeans, comprar zapatos, comprar otro tipo de accesorios, cadenas de oro, qué sé yo. Hoy no estamos en esos tiempos. Es de que el recurso que uno tiene o que Dios le ha concedido y que Dios le da es para comprar alimento y asegurar el bienestar alimentario de su familia. Y la Biblia dice, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Hay mucha gente que está invirtiendo y está haciendo otras cosas que no debe hacer en tiempos de crisis. Ya vendrán otros tiempos. Lamentablemente la gente no entiende o no acepta la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Gracias al Señor, el presidente de la República de El Salvador ha considerado para este tiempo que viene, estas semanas que vienen, va a repartir alimentos, no dinero, alimentos a cada casa de El Salvador, a cada familia, para que las familias tengan que comer. Tal vez no los 3 tiempos, tal vez solo 2, pero que tengan que comer. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Y es bien lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo gracias al presidente, gracias, porque hay algunos que probablemente estén diciendo, sí, pero es que eso es aquí, eso es allá. No, gracias a Dios que pone el alimento para que llegue a la mesa de cada uno de nosotros. Gracias a Dios. Y si usted tiene fe, también va a dar gracias a Dios. Si usted tiene fe, todavía va a dar gracias a Dios también, ¿verdad? Porque todo esto es porque Él lo ha permitido, ¿verdad? Y Él mismo va a dar la salida a esta situación. Ahora, fíjese que Dios es un Dios justo, un Dios de amor, un Dios de bendición. Fíjese que ciertamente, dice la Biblia, Él pronto hará justicia a sus escogidos. Y aquí hay algo importante en ese texto, lo vamos a ir a buscar de nuevo. Para los que tienen la Biblia a la mano, quiero que vaya de nuevo a Lucas, capítulo 18, porque ahí estamos, en Lucas 18, versículos 7 y 8. Dice la palabra, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Fíjese que yo le dije que Dios es un Dios de justicia. Pero aquí dice, Dios le hará justicia a sus escogidos. Es que también está ese pequeño, gran detalle. Y es que Dios tiene escogidos. Escogidos en Él, amado. ¿Y a quiénes escoge Dios? ¿A quiénes Dios escoge? Dios escoge
a aquellos que se humillan, a aquellos que le buscan, a aquellos que doblan su corazón y le buscan a Él de corazón. A ellos, dice el libro de los Salmos por el capítulo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así dice la palabra, y también nos añade allí en la palabra, y dice, ¿quién entrará en el lugar santo? ¿Quién estará delante del Señor? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaños. Ese, dice, es el que estará con él y estará para él. Y por eso dice también la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, a los que tienen fe en el nombre de Dios, en el poder de Dios, a ellos, a sus escogidos. Pero hay algunos que no escogen al Señor. Ellos escogen otra cosa. Y como ellos voluntariamente escogen otra cosa, ellos no son parte de los escogidos del Señor. Ahora, ¿usted lo es? ¿Es escogido del Señor usted? ¿O es del otro grupo? Porque los que no son escogidos, ellos no van a creer nunca, no van a desarrollar fe nunca. Es más, siempre van a estar poniendo pretextos y siempre van a estar oponiéndose a Dios de alguna manera. ¿Sabe por qué? Porque no todas las personas son salvas ni van a ser salvas. No todos, sino aquellos que tengan fe y que obedezcan al Señor. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles. Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 13. Vaya conmigo a la palabra. Hechos capítulo 13. Quiero que vea conmigo lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 48. Vaya conmigo a la Biblia. Vaya a la palabra de Dios. Mire lo que dice. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que estaban ordenados. ¿Usted está ordenado para vida eterna? Claro que sí. Dios le ha dado la oportunidad a usted de creer y de obedecer. Pero cuando el Señor venga, ¿hallará fe en usted todavía? ¿Hallará fe? ¿Hallará el Señor un espacio para vivir en su corazón todavía? Aquí Dios dice que Él hará pronta justicia a sus escogidos. No se tardará en responderles y les dará lo que necesitan y les dará lo que les hace falta, el complemento, la bendición. Pero mucha gente no va a recibir, ni recibe, ni recibirá, porque su corazón es rebelde para con el Señor. Rebelde para con Dios, rebelde, que se resiste a Dios y se resiste a obedecer a Dios, aun cuando todos los días está viendo la bendición de Dios derramarse sobre él. Es triste, ¿sí? Pero es como una persona desagradecida completamente. Ahora, si seguimos en nuestro estudio que vamos desarrollando, hermanos, nos damos cuenta de que
las personas, bueno, nosotros vivimos en un mundo en el que cada persona quiere resolver sus propias dificultades sin tomar en cuenta a Dios. Es decir, a Dios lo han desechado. Ya. Y no quieren ver su vida gobernada por reglas, porque a los que son rebeldes no les gustan las reglas. A los que son rebeldes no les gusta la autoridad, aunque la autoridad venga de Dios. Aunque de Dios venga la autoridad, ellos no quieren, porque son rebeldes en su corazón y ellos están en condenación. Dice la Biblia que acarrean condenación para sí mismos. Eso dice por ahí Romanos capítulo 13. Pero dejémoslo así, hermano. Se ve venir, fíjese, la tempestad, se ve venir la peste y todo este mal, y aún así se resisten a aceptar y a vivir en la voluntad de un Dios vivo y poderoso, que nunca se ha descuidado de nosotros, nunca se ha descuidado, siempre nos ha mandado la lluvia, siempre nos ha dado los tiempos, siempre nos ha dado la oportunidad para poder resistir, para poder desarrollarnos. Siempre Dios nos da las oportunidades y las bendiciones. Lamentablemente la gente o las desaprovecha o las aprovecha mal, hermanos. Lamentablemente. Ahora, vamos a considerar nosotros también algo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra condición, nuestra actitud ante esta circunstancia, ante esta situación? Miren, en primer lugar, hay algo que vamos a hacer usted y yo y nos vamos a comprometer. Usted y yo nos vamos a comprometer. Amén, ¿le parece? Nos vamos a comprometer a no olvidarnos de Dios. No nos vamos a olvidar de Dios para mantener viva nuestra fe en el Señor. Como iglesia, fíjese, aquí en este sitio de internet que estamos ahorita con la ayuda del Señor sacando adelante, todos los días a las 10 de la mañana estamos transmitiendo un mensajito. Todos los días hay algún mensajito ahí en lo que es el post principal para poder llegar por este medio. Mire, también a los hermanos, no descuidarlo. También hay algunas redes sociales, otras redes sociales que también nos están sirviendo para poder llegar a nuestros hermanos. Ahí están las redes de WhatsApp donde están nuestros hermanos coordinando actividades con los niños, con las maestras de escuela dominical. Allí están trabajando con ellos. Si algún hermano tiene alguna necesidad, también la hace saber allí mismo, etcétera, hermanos, para poder continuar. Hay un compromiso, no dejar la fe, no abandonar al Señor, no olvidarnos del Señor, para seguir adelante y para salir con bien, Señor, de esta situación que el Señor nos va a permitir a cada uno de nosotros, hermanos. Ahora, fíjese también que la esperanza de que esto va a salir bien sustenta nuestra alma, porque Dios es nuestra esperanza, porque Él es nuestro amparo, porque Él es nuestra fortaleza en este momento de crisis, de debilidad. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Mire, usted que está en su casa y está sano, usted no se preocupe porque está encerrado, porque está en su casa. Alégrese porque Dios le ha concedido estar sano y con el don de la vida. Alégrese porque aquellas personas que están contagiadas y están ya, hoy ya habían más de 1.300 casos. Ya más de 1.300 casos en El Salvador. Y esas personas que están ahí y que están contaminadas y que ya tienen en su cuerpo ese virus, esa situación mala que está, esas personas psicológicamente pasan pensando en la muerte, pasan pensando en lo peor, y ellos no están preocupados por otra cosa que porque estar encerrados, dieran tal vez a saber qué cosa, por solo estar en su casa, tranquilos.
pero ya no pueden estar en su casa porque son un peligro, un riesgo mortal para su familia, para sus padres ancianos, para sus niños pequeños, para sí mismos, son un riesgo. Y usted que está bueno y está sano y está en su casa, dele gracias a Dios. Y pídale a Dios que siempre le conceda el pan de cada día. De hecho, en la oración que nos enseñó el Señor, allí dice, mire, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Y usted lo pide y se lo va a dar el Señor, ¿o no tiene fe? Porque allí es donde está la situación real de lo que estamos hablando. La fe suya no debe doblegarse, sino que debe confiar, aprender a confiar en el Señor, aprender que Él es el que hace todo en las vidas de nosotros. Ahora, fíjese que leyendo la Biblia, oyendo un buen mensaje, usted puede fortalecer su fe y la esperanza. Leyendo la Biblia, oyendo un buen mensaje, orando, meditando en la voluntad del Señor y cumpliendo con pedir por todos nuestros hermanos y por los que no son hermanos, también por las autoridades. Yo quiero felicitar a los hermanos y hermanas que han escrito allí en sus peticiones diciendo: quiero que oren por el presidente de la República, que oren por las autoridades, que oren por las enfermeras, que oren por los soldados, que oren por los policías, que oren, porque tenemos hermanos policías, tenemos hermanas enfermeras, tenemos gente que está trabajando, combatiendo esto y se enfrenta al peligro todos los días, y ahí solo Dios con ellos. Entonces, hermano, yo admiro, yo felicito a los hermanos que están pidiendo eso, de verdad, una bendición para ustedes también, porque no solo están pensando en mí, no están pensando solo en ellos, sino que están pensando también en los demás. Eso es bueno delante del Señor. Así que la bendición sea para ustedes, de esa manera. Fíjese, hermano, también así clamaba un siervo llamado Abraham. ¿Quién de ustedes se acuerda de Abraham? Amén, hermanos. Si estuviéramos allá en el local de reunión, les estuviera preguntando: ¿y quién de ustedes se acuerda de Abraham, hermanos? Y ustedes pues ahí me estarían diciendo: hermano, yo me acuerdo de Abraham, yo me acuerdo de ese siervo de Dios. La Biblia lo identifica como el padre de la fe, ¿verdad, hermano? O sea, nuestro tema se llama: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y Abraham tenía mucha fe. Y cuando el Señor le declaró a Abraham que él iba a destruir a las ciudades de Sodoma y a las ciudades de Gomorra, y Abraham se puso triste, así como nosotros estamos tristes. Hay mucha gente que está muriendo. Hay gente que va caminando por la calle y de repente cae y se muere allí mismo, sin más. Y se queda ahí. Es triste. Y Abraham, hermano, sintió compasión por la gente de Sodoma, por la gente de Gomorra, que aunque eran pecadores, porque nosotros tenemos tal vez un montón de amigos que viven así, viven en desgracia espiritual y viven como pecadores, y ahí está el mundo viviendo en su pecado, pero no solo porque hay una peste y vamos a decir: Señor, mátalos a todos, ya que son desobedientes, mátalos, Señor, a todos. No vamos a decir eso. Vamos a pedir porque Dios los salve, porque Dios los sane, porque Dios quite el mal del mundo y les dé la oportunidad a estas personas de arrepentirse, a aquellos que todavía están con vida. Porque ya en Estados Unidos ya casi a 90,000 muertos, fíjese usted, solo en ese país. Y esas personas ya no tienen oportunidad. Yo hacía la comparación porque con 50,000 personas se llena un estadio aquí en El Salvador. Pero allá hay muchas más que un estadio lleno y repleto de personas.
y ya están muertas, son almas, ya que se fueron, están muertas. Abraham, nuestro padre, decía que él pedía por los habitantes de Sodoma, por los habitantes de Gomorra, gente que ni conocía, pero aún así pidió clemencia ante el juez justo de toda la tierra, que es nuestro Dios. Dice la Biblia, en el libro del Génesis, quiero que vaya conmigo a leer la Biblia. Vaya conmigo a leer la Biblia en el libro del Génesis, por favor. Tome su Biblia y vaya conmigo al libro de Génesis. Eso está en el principio, que es el primer libro de la Biblia. Y busque conmigo, por favor, el capítulo 19. Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Y vamos a leer el versículo 23. Mire lo que dice Génesis capítulo... Sí. Dice la palabra de Dios, versículo 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Fíjese que aquí es donde viene el juicio de Dios. Juicio de Dios. Dice la Biblia en el versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Amén. El juicio llegó a Sodoma, pero antes de eso, el padre Abraham hizo algo. En el capítulo anterior, en el capítulo 18, y dice el versículo 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Destruirás, Señor, al justo juntamente con el impío? Dijo Abraham, hermano, él, un hombre, ¿verdad? Y estaba pidiendo y diciendo: Señor, y si hay justos allí, en esas ciudades que vas a destruir, vas a destruir al justo junto con el impío y los vas a barrer, porque eso no sería justicia. Y dice la palabra de Dios en el libro del Génesis capítulo 18, versículo 25, dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Allá donde empezamos nuestro estudio en el Evangelio de Lucas 18, había un juez injusto, ¿verdad? Y que al final dijo: tráiganme a esa viuda, le voy a hacer justicia porque no que me moleste y me agote la paciencia. Y el Señor dice: ¿y el Señor no le hará justicia a los que claman a Él? Dice. Él es el juez justo de toda la tierra. Y aquí dice: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y si leemos el versículo 27, de aquí mismo, el versículo 27 dice: y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo
y ceniza. Abraham reconoció la condición en la que nosotros somos. Nosotros no tenemos que estarle diciendo, Señor, ¿por qué sos injusto? ¿Por qué estás mandando el coronavirus? ¿Por qué, Señor, estás haciendo morir a la gente en México, en Estados Unidos, en El Salvador, en Brasil, en Perú, en distintas partes? ¿Por qué, Señor, tú las estás haciendo morir? Sos injusto, Señor. No. Nosotros somos polvo y ceniza. Usted y yo somos polvo. No se le olvide. Y tenga más respeto cuando hable con Dios o se refiere a Dios. Porque Dios es Dios. Y usted y yo, ¿sí? Dice la Biblia, Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Y el Señor dice, a la tierra y a los cielos y a la tierra pongo por testigos, dice el Señor. Porque se han vuelto rebeldes y el pueblo se ha hecho rebelde y el mundo se ha hecho rebelde y el castigo viene sobre los rebeldes. Pero usted no es rebelde, ¿verdad? Usted está apartado para Dios. Entonces a usted no le va a llegar porque usted está con Dios y usted está protegido con Dios porque Él es justo. Él es justo. ¿Sí? Él es justo. Y Él, que es justo, va a hacer lo que es justo y no destruirá al impío juntamente con el mal. Eso dice aquí la palabra de Dios. Eso es lo que está diciéndonos. Y dice Abraham, fíjese que Abraham dice algo. Abraham dice, Señor, dice, y si hubieran 50 justos, le dice en el versículo 28. 50, si hubiera en el versículo 27, que hubieran allí unos 50 justos. Y dice, bueno, desde antes viene diciendo eso, y en el versículo 28, y quizás faltarán de 50 justos 5, y destruirás por aquellos 5 a toda la ciudad. Y dice, no, si hallaré allí a 45, dice el Señor. Y después el Señor dice 40, le dice Abraham, por 40, Señor, le dice, por 40. O tal vez menos. Y al final, hermano, y por último le dice que si haya a 10, en el versículo 32, dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallará allí 10. Entonces le dice el Señor, no la destruiré. Respondió, por amor a los 10. Pero no halló 10 justos, sino que la Biblia dice que solo halló a Lot y en su familia. Así. Entonces, el mundo casi está en esa condición y el juicio de Dios está viniendo. Pero es necesario que usted y yo mantengamos la fe en el Señor. Vamos a ir terminando, hermanos, aquí. Vamos a ir terminando. Y es que, en conclusión, vamos a decir así, hermanos. Abraham reconoció que somos polvo y ceniza, pero que Dios en su justicia nos mira con misericordia. Lamentablemente, aunque la salvación está disponible para todos, la gente rechaza el llamado de Dios y no quiere ser salvados. En el mundo antiguo solamente fueron salvadas 8 personas, según la carta de Pedro, primera carta de Pedro 3:20. Si usted lee la primera carta de Pedro 3:20 y la segunda de Pedro 3:5, dice que en el mundo antiguo solamente se salvaron 8 personas, precisamente porque la maldad había progresado en gran manera. La maldad de los hombres era muchísima en la tierra y ya pues no pudo soportarlo más el juez de toda la tierra. Pero es necesario que nosotros mantengamos la fe en el Señor, ¿verdad? Eso es necesario que nosotros la mantengamos. Y mientras que Sodoma y Gomorra fueron reducidas a ceniza, como lo pudimos leer en el texto que leíamos ahí, fue reducido a ceniza
las ciudades de Sodoma, las ciudades de Gomorra, a causa de su maldad, y el poder de Dios actuó sobre ellas, según lo dice segunda de Pedro 3:6, la cual vamos a estar considerando nosotros. Segunda de Pedro, en el Nuevo Testamento, es el último texto que vamos a considerar. La segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 6. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Eso dice ahí la Escritura. Y en la primera de Pedro que estábamos viendo anteriormente, que les mencioné que ustedes podían leerlo, podíamos encontrar lo que dice la palabra, ¿verdad? Lo que dice la palabra del Señor. Nos enseña en primera de Pedro 3:20, ¿verdad? Ahí la palabra de Dios: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora, ya el mundo fue castigado una vez y la gente hoy día está sufriendo mucho. Pero cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en usted todavía? Yo espero que sí, que así sea. Que Dios pueda hallar fe y que Dios le bendiga grandemente a su familia, a usted, ¿verdad? Siempre, siempre. Vamos a quedarnos hasta aquí con este tiempo de la meditación de la palabra del Señor. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú.